Saludamos a los que nos ven a través de las redes sociales en Facebook y creo que a partir de esta semana o de este fin de semana vamos a estar transmitiendo a través también de YouTube con todas las prédicas que se han quedado atrás. Creo que nos quedamos en la 8ª sesión en YouTube y llevamos ya aproximadamente unas 30 y tantas sesiones que nos faltan por subir, así que les pedimos disculpas por el retraso, pero a los que nos siguen a través de Facebook les agradecemos que siempre estén teniendo bien en su corazón el estar con nosotros, y a los que están aquí, buenas noches, Dios les bendiga. Y vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Estamos estudiando el libro de Romanos. Ya me volaron mi Biblia. Romanos, así que abran sus Biblias en Romanos, capítulo 2. Por fin dejé de decir capítulo 1. Casi un año diciendo capítulo 1, pues otro año con capítulo 2. Capítulo 2, versículos 4 al 5, aunque de alguna manera creo que vamos más rápido con el capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 4 al 5 va a ser la base de nuestro estudio el día de hoy. La semana pasada estuvimos leyendo el versículo 1, 2 y 3 y rápidamente hacemos un recuento de lo que estuvimos viendo. Romanos 2, versículo 1, 2 y 3, vamos a darle lectura para sentar la base este día, ¿ok? Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y nos quedamos hasta ahí la semana pasada. Estuvimos analizando palabras clave. No sé si está en la pantalla. No está en la pantalla. No está en la pantalla. Bueno, ustedes lo tienen en sus Biblias, sí, ¿verdad? Ok, nuevamente Romanos capítulo 2, versículo del 1 al 3. Subrayar algunas palabras claves. Por lo cual eres inexcusable, esa es una palabra clave. Quien quiera que juzgas es otra palabra, pues en lo que juzgas a otro te condenas es otra palabra clave, porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican, es otra palabra que subrayamos, tales cosas son según verdad. Y piensas esto, oh hombre, vamos a leer ahora el versículo 4 al 5 para sentar la base del día de hoy. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La semana pasada estábamos hablando acerca de la diferencia entre el hombre malo, natural, y la diferencia del hombre moral, aquel hombre que cree que está bien, que cree que porque no fuma, que cree que porque no toma, que cree que porque asiste de vez en cuando a la iglesia, porque no roba, porque no hace, etcétera, etcétera, cree que eso lo exime del juicio de Dios, y al creerse moral, él comienza a juzgar a la persona que de plano es mala, que está depravada. Estamos viendo entonces la diferencia del capítulo 1 de la persona natural depravada, y en el capítulo 2, los primeros pasajes, sentamos la base la semana pasada, que está hablando del hombre moral, que se cree bueno, pero que de todas maneras es pecador y es culpable de igual manera delante de Dios. Este hombre que se cree bueno juzga a los demás y dice: bueno, yo no robo tanto como ese, yo no violo tanto como ese, yo no asesino como aquel, yo no hago lo que el otro hace. Pero aquí dice Pablo, lo que tú juzgas es lo mismo que tú haces. Eso está dando a entender que tanto el hombre malo natural como el hombre moral tienen que entender que estamos destituidos y que por igual manera somos malos, porque aún el hombre más bueno no alcanza la estatura de rectitud que Dios está demandando. Ahora en el versículo 4 al 5 nuevamente vamos a darle lectura, ya sentando esta base. Dice, ya hablando del hombre moral, aquí le está diciendo Dios al hombre moral: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu, ¿qué dice? Una vez más, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio
de Dios. Aquí el Espíritu Santo, por medio de Pablo, afirma que Dios juzga sobre la base verdadera de la culpa de cada persona. Dios nunca juzga por una base que esté fuera de nosotros. Él juzga por nuestra maldad y por la culpa que tenemos naturalmente, y es una culpa que es común en todo ser humano, sea bueno o sea malo a la vista de los hombres. El hombre es culpable a la vista de los ojos de Dios. ¿Sí me van entendiendo? Me dicen amén. Cualquier hombre, por muy bueno que sea, todos son culpables del juicio y de la ira de Dios. Y es lo que Pablo está diciendo en este momento. No importa que escuches la radio en la 1440, no importa que te congregues en Calacuaya, no importa que te congregues en Vida Nueva para el Mundo, no importa que te congregues en la hacienda del pueblo, que vayas con tu tío el Papa, con tu tía la monja, etcétera, etcétera. Todos los hombres son culpables de igual manera a los ojos de Dios. A los ojos de los hombres pueden decir uno es más bueno que otro, pero a los ojos de Dios todos estamos depravados y todos somos culpables. Esa es la base de los primeros versículos de este capítulo, incluyendo a los judíos. Les comentaba que la semana pasada un joven me estaba preguntando, ahorita está radicando en Indiana, y me dice este muchacho que por qué Dios escogió a los judíos, qué tienen de bueno los judíos que no tengamos nosotros los mexicanos o los puertorriqueños o los argentinos, etcétera, etcétera. Yo le comentaba que no tienen absolutamente nada de diferente, lo único es que Dios se concentró en ellos para ser el punto focal en cuanto a las profecías, pero que los judíos de igual manera son culpables delante de los ojos de Dios, y que no importa que ellos sean judíos étnicamente y que sean el pueblo escogido por Dios, también son culpables delante de Dios y van a tener un juicio delante de Dios. Es lo que vamos a estar analizando aquí, porque el judío se creía moral a sí mismo. ¿Recuerdan cuando los judíos se juntaron con Jesús y trajeron a una mujer que había caído en adulterio y le dijeron: Jesús, mira, encontramos a una mujer que cayó en adulterio, ¿qué hacemos con ella? Los judíos, sabiendo que la ley decía que una mujer que había caído en adulterio tenía que ser asesinada a pedradas, se tenía que ser lapidada. Jesús lo ve y, conociendo su corazón de los hombres judíos, les dice: el que esté libre de pecado. Es una frase que todos la conocemos, que tire ¿qué? Conociendo el corazón de los judíos, que al parecer se creían morales y mejor que la mujer que había caído en adulterio, ellos condenaban a la mujer y decían: mira, está cayendo en pecado, tenemos que asesinarla. Y Jesús les dijo: pues ella es tan culpable como ustedes, así que el que crea que no es culpable, que tire verdaderamente la primera piedra. Aquí Jesús está diciendo: el moral no es diferente al inmoral, todos en absoluto somos culpables delante de los ojos de Dios. ¿Me siguen? Me dicen amén. A causa de su altura o de su estatura moral, su afiliación religiosa o cualquier otra razón, el ser humano sigue siendo culpable a la vista de los ojos de Dios. El apóstol primero advierte a los lectores que no menosprecien las riquezas de la benignidad. Vamos a leer nuevamente el versículo 4. Tiene todos el versículo 4. Dice: o menosprecias las riquezas de su ¿qué? Lo primero de lo cual nos advierte el apóstol Pablo aquí es que aquel que se cree moral menosprecia las riquezas de su benignidad. ¿Qué es el ser benigno? Es ser bueno. Aquí Dios está diciéndolo: tú que estás viviendo una vida inmoral, una vida depravada, una vida caída, estás menospreciando verdaderamente lo bueno que es Dios. Porque muchas personas se han acostumbrado solamente a la bondad de Dios. Se han acostumbrado a que Dios provee, se han acostumbrado a que Dios sana, se han acostumbrado a que Dios bendice, se han acostumbrado a que Dios sostiene tu trabajo, te dio para tu casa, te dio para tu coche, etcétera, etcétera. Y aún en esa bondad, el ser humano insiste en seguir viviendo en pecado, el ser humano insiste en seguir equivocándose, el ser humano insiste en seguir viviendo en una vida depravada, en una vida equivocada. El apóstol Pablo nos hace una pregunta a todos en general y nos dice: tú, conociendo que Dios es bueno, insistes viviendo en tu pecado, ¿acaso menosprecias que Dios es rico en su bondad? Comienza diciendo esta pregunta, pero también nos dice otras dos cosas. Dice en el versículo 4, no solamente la benignidad, sino también su paciencia. Di conmigo: paciencia. Y su longanimidad. Aquí se está sentando una segunda base. Porque el hombre moral, que aún así falla en su corazón, dice: bueno, yo creo que a Dios no le importa que esté fallando, yo creo que a Dios no le importa que esté pecando, porque llevo 5 años pecando y al día de hoy no me ha pasado nada.
Llevo 10 años pecando y ahorita no me ha pasado nada. Yo creo que eso que dicen los pastores es puro cuento chino. ¿Por qué? Porque a pesar de que estoy haciendo lo que estoy haciendo, a pesar de que me porto como me porto, a pesar de que me comporto con la conducta que me comporto, Dios no me ha hecho nada. Y comenzamos a reírnos de Dios y decir, bueno, yo creo que solamente es un chiste mal contado esto de que Dios existe, etcétera, etcétera, porque nada nos pasa. Aquí hay una palabra interesantísima que dice que estamos ignorando que Él es paciente. Di conmigo, paciente. Una de las cualidades de Dios es de que Él espera a que el corazón del ser humano se doblegue y se arrepienta de la maldad de su corazón. Y si algo no nos ha pasado, si algo no ha incurrido en nuestras vidas, si algo no ha sucedido en nuestras vidas, es a causa de que Él es paciente. Pero algo que caracteriza a la paciencia es que la paciencia no dura para siempre. Llega un momento dado en que la paciencia llega a terminar y es ahí cuando entramos al tema y estamos estudiando el tema acerca de la ira y del juicio de Dios. La paciencia de Dios es grande, la paciencia de Dios es abundante, pero Dios no dura su paciencia para siempre. Dios, cuando el hombre insiste en seguir pecando, insiste en seguir en su maldad, Dios tiene que traer juicio, porque este juicio viene a causa de la ira santa de Dios en contra del pecado del hombre. Me siguen, me dicen amén. Estamos todavía redundando un poco acerca del tema del capítulo 1 con la base del capítulo 2. Hay en todo pecado voluntario cometido con una conciencia del ser humano, hay un menosprecio claro de la bondad de Dios. Cuando el ser humano peca deliberadamente, concienzudamente y sabiendo que está mal, ciertamente estamos menospreciando lo bueno que es Dios. Lo bueno que te ha entregado, sea lo que sea, estabilidad, comida, un trabajo, al nivel o lo que tú tengas, a la capacidad que tú lo tengas. Cuando tú pecas deliberadamente, tú estás menospreciando la bondad de este Dios. Todo pecado intencional menosprecia y hace alarde a costa de la benignidad, a costa de la paciencia y a costa de la paciencia de nuestro Dios. La palabra menosprecia, si quieres apuntan en el original griego, es la palabra cataproneo. Está difícil, se las voy a deletrear letra por letra. Dice K-A-T-A-P-H-R-O-N-E-O. Catafroneo se podría pronunciar. Es la palabra menosprecias en el original griego. Catafroneo, y significa literalmente mirar hacia abajo. Cuando yo digo catafroneo o menosprecio, en el original griego significa esto: mirar hacia abajo literalmente. Pero entonces, ¿a qué se reduce la esencia del significado de mirar hacia abajo en el original para que lo hayamos traducido como menospreciar? Esto es una actitud de superioridad, pensando con ligereza y desaire acerca de algo o de alguien, como ignorar, como el que te están hablando y haces como que la Virgen te habla, dice por ahí un dicho, como que lo ignoras y miras hacia abajo, pero con un sentido de superioridad, de que eres mejor que otro, de que tu estatura moral, tu estatura económica, tu estatura de lo que tú eres es mejor que las demás personas y por eso la haces a un lado. A eso se refiere catafroneo, menosprecias con una actitud de superioridad, lo cual implica subestimar el valor de la verdad o de lo verdadero. Por lo tanto, esta palabra tenía muchas connotaciones o significados. Cuando se desconsideraba o se despreciaba algo, se utilizaba la palabra catafroneo en el griego. Ahora, por medio del profeta Oseas, acompáñenme a Oseas capítulo 11. Dios proclamó su gran amor para con el pueblo judío, por el pueblo de Israel. Oseas 11. Oseas es un libro pequeñito que está un poco atrás de Mateo. Está Malaquías, Zacarías, Ageo, Habacuc, Nahum. Atrás de todos ellos encontramos a Oseas, pero son libros muy pequeños. Oseas capítulo 11, versículos 1, 3 y 4. Aquí Dios proclama el amor para con su pueblo. Oseas 11, 1, 3 y 4. Lo tienen, me dicen amén. Dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé. ¿Cómo le llama a su pueblo? Lo hace personal, no le dice que es un pueblo, lo hace su hijo. Si me sigue, me dicen amén.
Dice, cuando Israel era muchacho, cuando Israel era ¿qué? Joven. O sea, en los primeros momentos de que Israel salió, dice, él lo amó y lo sacó de Egipto, lo llamó de Egipto, versículo 3, 4. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Aquí está hablando acerca del amor que tuvo para con su pueblo, y ahora hablando del amor que tiene para con la iglesia. Nosotros hablando, ya no como el pueblo de Israel, ahora hablando como la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, ¿a qué me refiero? A todos nosotros. Ahora Dios hablando a la iglesia está diciendo lo mismo y nos dice, cuando tú estabas en aquel lugar de esclavitud, cuando tú estabas esclavo del pecado, cuando tú estabas esclavo de la fornicación, cuando tú estabas esclavo de los pensamientos, Él nos llamó. Y es precisamente lo que nos enseña Romanos en los siguientes capítulos, que Él desde antes nos escogió, nos llamó, nos predestinó, nos glorificó, etcétera, etcétera, todo en pasado. Él nos conoció y nos llamó de tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque nos amó. Di conmigo, porque nos amó. No solamente eso dice, sino que Él nos llamó con cuerdas de amor. Él nos atrajo a Él. Él puso todo en el camino para que nosotros fuésemos atraídos y para que, amados santos de Dios, Él nos ayudara. Y al final de todo dice, y yo puse la comida delante de ti. Él nos alimentó, Él nos proveyó. Cuando habla de la comida está hablando acerca de todas nuestras necesidades, de tu hogar, de tu vestido, de tu calzado, de lo que tú tienes alrededor tuyo. Yo hice todo esto por ti, ¿porque qué? Porque te amé, dice Dios en este pasaje, hablando al pueblo de Israel y ahora hablando a nosotros como la iglesia. Nosotros fuimos atraídos por su amor. Pero ¿qué pasó? En contraste en el versículo 7, ¿qué hizo el pueblo judío, el pueblo de Israel, y qué hicimos nosotros? Dice el versículo 7, entre tanto mi pueblo está adherido ¿a qué? ¿Qué significa adherido? Pegado. El pueblo está pegado ¿a qué cosa? Es rebelde el pueblo contra mí, aunque me llaman el Altísimo. Aquí vemos la aparente moralidad del judío y del cristiano actual. Aparentemente le decimos, ¿cómo? ¿Qué dice ahí? ¿Qué otras palabras le podemos decir? Señor, poderoso, mi Dios. Aparentemente hay una religiosidad en el ser humano, en el ser moral, y decimos aparentemente, oh sí mi Señor, oh sí mi Dios, oh sí mi Creador. Dice, aparentemente me llaman Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Todo se queda ¿en qué? En palabras. Podemos llenar Facebook de imágenes de Piolín diciendo, Dios es mi pastor. Podemos tener llena nuestra casa de un sinfín de cuadros, de imágenes. Podemos ir a la mejor iglesia, podemos ser hijos del mejor pastor, y podemos aún parecer de alguna manera que somos religiosos, pero Dios conoce verdaderamente la condición de nuestro corazón, y Él sabe cuando verdaderamente estamos amándole de corazón o cuando simplemente estamos viviendo una vida de rebelión encubierta de una falsa religiosidad. Esta es la realidad de la iglesia. Parece que entre más gracia mostraba Dios a Israel, mayor era la rebeldía de Israel para con Dios. ¿Y a poco no es cierto, amados hermanos, que estamos aquí presentes y todos los que nos ven a través de internet? Nosotros hemos visto que mientras más Dios es bueno, la gente más mala se vuelve. La gente, Dios le entrega trabajo y la gente se olvida de Dios. Dios entrega salud, la gente se olvida de Dios. Dios entrega una casa y la gente se olvida de Dios. Mientras más bueno es Dios, más malos somos nosotros. Mientras más tengamos una familia estable, más malos somos nosotros. Mientras más tengamos una estabilidad económica, más malos somos nosotros en contra de Dios. Dios nos bendice más y en consecuencia el ser humano, en vez de agradecer, desobedece y se convierte en un hombre rebelde en contra de Dios. Es la naturaleza del ser humano y la naturaleza del hombre moral. Los que nos ven por internet con aparentemente de religiosidad, piensa verdaderamente dentro de ti que mientras más Dios te ha bendecido, es más cuando tú más te has alejado de los brazos de Dios. ¿Recuerdas cuando no tenías trabajo? ¿Dónde estabas? En la iglesia buscando de Dios. Cuando tenías un cáncer, ¿dónde estabas? En la iglesia clamando porque los pastores oraran por tu salud. ¿Te acuerdas cuando tu matrimonio estaba destruido? ¿Dónde estabas?
en la iglesia orando para que se reconstruyera? ¿Dónde estabas cuando tu hijo se accidentó, cuando tu esposo se accidentó? Estabas en la iglesia clamando porque oraran por él. Pero cuando Dios trajo la bendición, trajo la sanidad y todo comenzó a servir bien y a funcionar bien, ¿dónde estás ahora? Apartado de los brazos de Dios. Esta es la condición que nos está demostrando Dios del corazón del ser moral en estos pasajes. Sin excepción, toda persona que ha vivido en este planeta ha experimentado de muchas maneras la bondad de Dios, la paciencia de Dios y la longanimidad de Dios. Todas sin excepción, sean cristianas o no sean cristianas, todas han experimentado la bondad de Dios. Prueba de ello es que ahorita puedas hacer esto conmigo. ¿Cuántos pueden hacer eso? A ver, háganlo. La Biblia nos dice que eso es la misericordia de Dios. Ya a partir de ahí, el hecho de que ahorita podamos respirar, estamos viendo la bondad, la paciencia y la longanimidad de Dios. Porque ¿cuántos están haciendo esto, pero conectados a un montón de cables en un hospital? Que en cualquier momento estos aparatos se apaguen y ¡pi! Adiós la vida del ser humano, sin oportunidad de arrepentirse. Pero el día de hoy, tú que puedes respirar, es una oportunidad que Dios nos está entregando para poder arrepentirnos y no seguir en la condición en la que estamos viviendo. Y no seguir en la vida que estamos viviendo. Y no seguir en la actitud en la que estamos viviendo. Él es la única fuente de cosas buenas. ¿Cuántos dicen amén? Y por ende todo lo bueno y valedero y verdadero que tiene una persona pueden provenir solamente de Dios. La palabra longanimidad viene de una palabra griega que se escribe anoche, así como anoche. Anoche. Esa es la palabra longanimidad, anoche. Y significa contener. Longanimidad significa anoche en el griego y significa contener. ¿Qué contiene Dios? ¿Qué significa contener? Contener puede ser vaciar algo en un recipiente, pero no se refiere a esto. Contener significa aguantar. Cuando te dicen contén la respiración, ¿qué te dicen? Aguanta la respiración. ¿Qué es lo que Dios está aguantando? ¿Qué es lo que Dios está conteniendo? Estamos hablando del tema del capítulo 1 y capítulo 2 central. ¿Cuál es el tema de estos dos capítulos? La ira de Dios y el juicio. ¿Qué contiene Dios entonces? Su ira referente al juicio de Dios para con las personas. Cuando Dios dice que Él tiene longanimidad para con nosotros, está diciendo que Él está conteniendo su ira y su juicio para con nosotros. Yo creo que eso nos debe de alegrar. ¿Por qué no ha llegado un cáncer a nuestra vida? ¿Por qué no ha llegado una enfermedad? ¿Por qué no has pasado por un accidente que te deje lisiado? ¿Por qué no has atravesado la pérdida de todos tus bienes? ¿Por qué no has atravesado algo verdaderamente malo? Porque Dios es longánimo para con nosotros. Dios tiene paciencia. Él está aguardando, Él está conteniendo su ira y su juicio. ¿Se acuerdan cuando estaba el dicho en la tele de cuenta hasta 10? Te decían, contente. Tranquilo, cuenta hasta 10, pues no es que Dios esté contando hasta 10, yo creo que Él ya lleva más de 1,000 millones de conteos siendo fiel a nosotros y esperando que nosotros nos arrepintamos. Paciencia es la traducción de la palabra macrolumia. Apúntalo, si quieres te lo puedo deletrear. Macrolumia, se los voy a deletrar. M-A-K-R-O-L-H-U-M-I-A. Macrolumia. Esa es la palabra paciencia en el original griego. M-A-K-R-O-L-H-U-M-I-A. Macrolumia. M-A-K-R. K-R. R de ratón. O. L de Lalo, H de hormiga, U de M-I-A. Macrolumia. Si dice otra cosa, entonces me oyeron mal. Decir macrolumia, ¿ok? Y si no lo alcanzaron a pescar, ahorita ven la repetición en el Face. ¿Qué significa entonces macrolumia? Que en algunas ocasiones se usaba para referirse a un gobernante poderoso
que se abstenía de vengarse de su enemigo. Un rey muy poderoso, con muchos soldados, que tenía todo lo necesario para atacar a un pueblo, pero no lo hacía. Eso era macrolumia, eso era tener paciencia. Dios tiene todos los derechos y todo el poder para hacernos pedacitos en el momento en el que Él quiera, más bien dicho. Él tiene el derecho y el poder de, en este instante, caer muertos y fulminados, porque nuestra maldad así lo está requiriendo. Pero Él es macrolumia, Él es paciente hasta el momento inevitable del juicio, porque el juicio tiene que venir. A pesar de que Él es paciente y de que Él es longánimo, tiene que venir el juicio, y el juicio va a venir, amados santos de Dios. La benignidad, la paciencia y la longanimidad de Dios se extienden a toda la humanidad. Por ejemplo, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3, 9, ¿lo tienen? Dice de esta manera: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por. Aquí estamos viendo, no, ya Dios no vino, ya Dios no me hizo nada, ya Dios esto, ya Dios lo otro. Él no retarda su venida, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué Dios está esperando? Porque Él es amoroso y porque Él no quiere que ninguno perezca. Ahorita que estamos haciendo maldad, ahorita que estamos pecando, ahorita que estamos haciendo lo que no debemos de hacer, Dios dice: yo tengo paciencia contigo. Tan bueno soy que soy paciente en que puedas volver a mí, en que reacciones que estamos y que estás haciendo mal. Por eso soy paciente, pero eso no quiere decir que mi venida no vaya a ser. Él está por venir, y lo importante aquí es que dice que no tarda, porque no quiere que nosotros perezcamos. 3 puntos para aclarar esas 3 palabras. Benignidad se refiere a los beneficios de Dios. ¿Cuáles son los beneficios de Dios? El que estés vivo, el que tengas hogar, el que tengas un empleo, el que tengas vida, etcétera, etcétera. Benignidad se refiere a los beneficios. Punto número 2, la paciencia se refiere al juicio que retrasa. La paciencia se refiere al juicio que retrasa. Y la longanimidad a la duración de las dos cosas, que Él es paciente, Él espera en ese tiempo para que el juicio no caiga sobre nosotros. ¿Estamos aprendiendo algo? Me dicen amén. Durante largos periodos de tiempo el Señor es benigno y es longánimo. Esa es la gracia o la providencia común en la teología. Eso es algo de examen, si quieren apuntarlo. Esto en la teología se llama la gracia común. Dios tuvo gracia específica para con su iglesia, pero Él tiene una gracia común para con las demás personas no renovadas o no regeneradas. La gracia común. Dice que Él hace que salga el sol para justos y para impíos. Eso es la gracia común. Dios de todas maneras da vida al impío. Eso es gracia común. Él nos salvó. Eso es gracia específica para con nosotros. Pero Él tiene gracia común para con el mundo. Los salmistas supieron esto y se regocijaron en eso. Salmo 33, versículo 5, vamos a ver ese ejemplo de la alegría del salmista al saber de la gracia común. Salmo 33, versículo 5. ¿Lo tienen? Me dicen amén. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la iglesia de huicholes, así dice. La tierra, completamente todo está lleno de la gracia de Dios, de este favor de Dios común, no una gracia salvífica, no una gracia que abone a nosotros, sino una gracia común para todo el mundo. Dice que la tierra está llena de esta gracia, amados santos de Dios, porque la misericordia de Dios es continua. Salmo 52, allá adelante, Salmo 52, versículo 1. ¿A causa de qué? Salmo 52, 1, porque ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Las personas que dicen: yo maté a 3 y todavía voy por el 4. Yo hice esto, yo hice aquello, y se jactan de la maldad. Yo me acuerdo de lo que hice y me avergüenza lo que hice. De verdad que al recordar siquiera la mínima parte de lo que hice, a mí me crea una profunda vergüenza.
que quizás la mayoría de ustedes ni se imagina o solamente vio los pininos de lo que llegamos a ser cada uno de nosotros. Pero si verdaderamente, amados santos de Dios, nos doliera dentro de nosotros lo que hiciéramos, no haríamos lo que el hombre moral y natural hace. Dice que el hombre se jacta de lo que hace. Oh poderoso, la misericordia de Dios es continua, la misericordia nunca se detiene, la misericordia de Dios siempre está, y a causa de sus maravillas, ahí en el Salmo 107, versículo 8, vamos más adelante, Salmo 107, versículo 8, dice, esto es para los Juan Camaney, que chiflan y dicen que mascan chicle y que bailan tango. 107, versículo 8, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. La misericordia de Jehová, alabémosla, amados santos de Dios. Por lo cual podemos decir entonces, como dice el Salmo 119, versículo 68. Salmo 119, versículo 68. Creo que nunca habías leído tantos salmos en tu vida. Salmo 119, versículo 68. Dice de esta manera: bueno eres tú. Di conmigo, bueno eres tú. Y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Aquel que reconoce que es bueno, porque no se puede quedar solamente en decir, bueno, eres bueno, sino que enséñame a ser bueno. Enséñame tus estatutos. Salmo 145, versículo 9. Vamos a leer todos los salmos ahorita. Salmo 145, versículo 9, lo tienen, me dicen amén. 45, versículo 9. Bueno es Jehová para con y sus misericordias sobre todas sus obras. Estamos viendo la gracia común. El reformado dirá, es que cuando dice bueno es Jehová para con todos, está hablando solamente de los elegidos. Eso diría el reformado, la teología reformada de predestinación. Aquí la Biblia nos enseña que hay una gracia común. Dios es bueno para con todos. Él es bueno para con el mundo, amados santos de Dios, pero han sido salvados unos pocos por su gracia que nos ha salvado a través de la cruz. Pero en su gracia común, Él es bueno, amados santos de Dios. ¿Cuántos dicen que Él es bueno? Ahora, lo extraño de todo esto es que la mayoría de las personas no perciben a Dios como un ser totalmente bueno, y vamos a entrar a una parte de la enseñanza de la doctrina que, híjole, va a quemar fusibles a muchos, pero que va a responder muchas preguntas de las cuales yo me hice también en algún momento, y van a ver qué interesante se va a poner a partir de aquí en adelante. Muchas personas no ven a Dios como un Dios todo bueno, como un Dios todo benevolente, como un Dios de toda bondad. En lugar de reconocer la gracia de su provisión, en lugar de reconocer que Él es bueno con todos, en lugar de reconocer que Él sale el sol para todos, etcétera, etcétera, lo acusan de ser inservible y falto de amor porque permite que ocurran cosas malas en el mundo. Por ejemplo, una pregunta: ¿cómo pudo Dios permitir que ese pequeño niño muriera si tenía 2 años de edad? ¿Por qué Dios permite que esa persona buena padezca dolor y mala salud y deja que ese ratero disfrute de lo que se ha robado? Ahí la gente empieza a decir, entonces Dios no es todo bueno, entonces Dios no es todo benevolente, porque Él está permitiendo que pasen ciertas cosas, e incluso acusan de que Dios es el causante de todos esos cuestionamientos. Esas personas juzgan a Dios desde una perspectiva humana, incompleta y distorsionada de la realidad que Dios nos da en su palabra, porque no reconocen que si no fuera por la bondad de Dios y la paciencia de Dios de gracia, ningún ser humano estaría con vida. No solamente moriría 1 o 2, sino que ya todos los seres humanos estaríamos muertos a causa de nuestra maldad. El problema no es que Dios dice, ay, Dios permitió que se muriera 1 o 2. El problema es que el ser humano no reconoce que somos culpables y de que ninguno, tenga 1 año o tenga 100 años, ninguno merece vivir, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Están viendo entonces la comparación ahora de la vista bíblica y no de la vista lógica y moral del ser humano? Todos merecemos morir. Hay un ejemplo que pone el pastor Paul Washer que me gusta mucho. ¿Alguna vez alguien vio la película del Señor de los Anillos? Para los bilingües, The Lord of the Ring. ¿Sí la vieron alguna vez? Bueno, yo estaba orando en ese momento, pero me la contaron.
Esta película hay unos monstruos llamados, ayúdenme los que la vieron, los monstruos feos, los orcos, exactamente, los orcos, esos monstruos feos. Pero también hay otros muy bonitos como los elfos, incluso hasta los enanos nos dan cierto así como que, está bonito, está pachoncito, ¿verdad? No, los enanos de la película, no su esposo. Los de la película, ¿verdad? Pero cuando tú ves los orcos dices, cosa más fea, guácala. Que los maten, hasta dices, ¿verdad? Y ves cómo vienen de a montones, ¿verdad? Cuando van trepando las paredes y se le pone la espada azul al Frodo, ni la vi, ¿eh? Se les pone la espada azul a Frodo y todos vienen y comienzan a matar a uno y a otro. ¿Cómo te sientes cuando están haciendo eso? Hasta dices, yo le voy al güero, yo le voy al chaparro, ¿verdad? Sigue matando. Y ves cómo le clavan a uno y le clavan a otro y matan. Tú nunca dices, ay, pobrecito orco, mira, lo están matando. ¿O sí dijiste así en la película? Ay, mira, ese orco no estaba tan feo. Ay, mira, ese no merecía morir. Ese nada más era relleno allá arriba, ¿verdad? Ni siquiera le hizo nada al pobre Frodo. ¿Así pensamos? Ahora, imagínate a la humanidad entera como los orcos. Porque la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando un orco muere, ¿tú te entristeces? La Biblia enseña que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos pecamos. Por eso, si Dios no fuera bueno y en su gracia no permitiera, en su longanimidad que nosotros existiéramos, ya todos estuviéramos muertos. Entonces el problema no es que digamos, ay, se murió uno, es que entendamos que no se murieron todos. Esa es la perspectiva en la que el ser humano que ha entendido la palabra de Dios debe de pensar, porque todos merecemos la muerte, pero Él es bueno porque aún permite que tú estés respirando. Si permitió que aquel niño de 2 años muriera, hay una razón. Aquí lo importante es que no mueren todos, sino que Él permite que muera uno para que su obra soberana se siga haciendo. ¿Me siguen? Me dicen amén. Se pone interesante esto, ¿verdad? Antes de que Dios destruyera el mundo con el diluvio, ¿ustedes recuerdan esa historia? ¿Qué hizo Noé? Estuvo construyendo el arca ¿cuántos años? La gente dirá, ay, porque Dios permitió que todos se murieran. Pero no, la gente no entiende que estuvo 100 años predicando y diciendo, Dios viene, ven a la iglesia, arrepiéntete, ya deja de hacer lo que estás haciendo, ya pon un poquito de tiempo en tu trabajo para que vengas a congregarte, ya no sigas con tu amante, ya no sigas haciendo, ya no sigas robando, ya no sigas siendo el mismo. 100 años. Y después de 100 años de tanto escuchar esto, la gente no quiso hacer caso. Entonces, ¿fue justa la muerte de todas estas personas? Sí, porque hubo oportunidad de que las personas se arrepintieran. ¿Cuántas veces tú que nos ves por internet has escuchado, ven a la iglesia, congrégate, cambia, sé diferente, ama a tu esposa, ama a tu esposo, ama a tus hijos, ama a Dios sobre todas las cosas, busca inmiscuirte en las cosas de Dios, busca un ministerio, aprende a cantar, sé fiel en lo que debes de ser fiel, y tú sigues diciendo como el gato del meme, ña. Y cuando te viene el cáncer, ay Señor, pero ¿por qué me pasa eso? Tienes descaro de decir, ¿pero por qué? Si no soy tan malo. No eres tan malo, pero eres malo. No tan malo a la vista de los hombres, pero perfectamente malo y perverso a la vista de los ojos de Dios. Y aún siendo malo y perfectamente e intrínsecamente malo, Dios te da la oportunidad de que te arrepientas. Qué tremenda está la palabra del día de hoy, ¿eh? Te da la oportunidad de que te arrepientas. Para que cuando venga el cáncer, para que cuando venga el problema, para que cuando venga todo lo que puede venir a tu vida, no digas, Dios es el culpable. No, mijito, yo no soy el culpable, eres tú en tu necedad. Más adelante vamos a ver el endurecimiento del corazón del ser humano. Job capítulo 12, versículo 10, acompáñame por favor. Job capítulo 12, versículo 10. Ya me robaron a Job de mi Biblia. Aquí está. Job capítulo 12, versículo 10. Lo tienen, me dicen amén. Dice, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género.
humano. Estamos tendiendo de un hilo en las manos de Dios. O sea, nosotros que decimos, yo tengo la seguridad de mi trabajo, yo tengo la seguridad en que soy una atleta y en que estoy sano, yo tengo la seguridad en los millones que tengo en el banco, ¿verdad? A mí no me pasa nada, a mí el cáncer, ¿verdad? No me hace nada, me sale el cáncer y voy al mejor doctor de San Francisco, de Nueva York, para poder curarme, etcétera, etcétera. Dice Job, cuidado, porque la vida del ser humano está, mira, tendiendo del hilo de la mano de Dios. En su mano está el alma de todo viviente. Ningún ser humano estaría con vida si no fuera por la misericordia y la gracia de Dios. Segunda de Pedro 2:5, acompáñenme por favor. Y nótese que se los estoy pidiendo, por favor. Segunda de Pedro 2:5, ¿lo tienen? Me dicen amén. Y si no, escucha, híjole, no. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios no los perdonó a causa de que no se arrepintieron. ¿Tú crees que te va a perdonar a ti si no te arrepientes? Le decía a este muchacho la semana pasada, poniendo un ejemplo acerca de los judíos. Dice, yo le decía, es que los judíos están tan cerca de Dios que Dios va a tener que tratar con ellos en el futuro. Esa es la línea de doctrina que nosotros tenemos, una doctrina dispensacionalista. Creemos que Dios no ha terminado con el pueblo judío y que en la escatología Dios, o en los tiempos venideros, Dios va a tratar con ellos todavía. Ahorita está tratando con la iglesia. Entonces le dije que estos judíos, como estuvieron tan cerca de Dios, ellos van a ser tratados de una manera diferente en el tiempo en que veamos la persecución y todo esto. Lo mismo pasó con los ángeles. Ustedes recuerdan, no los ángeles de Charlie, luego vino a su mente la de 17 años, no. Los ángeles que estaban cerca de Dios. ¿Recuerdan estos ángeles que estuvieron en la rebelión cuando Satanás subió al cielo? Dice que ellos le siguieron. Ahora estos ángeles dice que no fueron perdonados, sino que fueron echados a prisiones de oscuridad. Yo siempre me pregunté, ¿por qué Dios perdona al hombre pero no perdonó a los ángeles? Hay una respuesta contundente a todo esto, muy similar a los judíos, porque los ángeles estaban tan cerca de Dios que no tenían excusa para haber hecho lo que hicieron. No había excusa. ¿Recuerdan el primer pasaje del capítulo 2? Eres inexcusable. No había excusa. Nosotros de alguna manera nacimos en pecado, pero no estábamos tan cerca de Dios, por eso Él vino a morir por nosotros, pero los ángeles estaban tan cerca que no tenían excusa. Ellos no fueron perdonados. El pueblo judío fueron el pueblo escogido por Dios, y aunque Dios trató con ellos, con la nube, con la columna de fuego, con el maná, con el agua, el pueblo judío no quiso hacer caso. También va a tratar con ellos de una manera especial. La iglesia, que ahorita ya conoce la gracia de Dios y que Él murió en la cruz para salvarnos, la iglesia ya le conoce. ¿Cuántos le conocen? La iglesia ya es inexcusable ahora y va a tener que pasar por el juicio de Dios en algún momento, y si no nos arrepentimos, no va a haber tregua ni va a haber perdón para una persona que ha sido mala. En lugar de preguntar ¿por qué Dios permite que le sucedan cosas malas? Escucha esto que voy a decir con mucho detenimiento. ¿Por qué Dios permite que le sucedan cosas malas a hombres aparentemente buenos? Eso es lo que dice el mundo natural, el hombre natural allá afuera. ¿Por qué Dios permite que le sucedan cosas malas a hombres aparentemente buenos? Lo que verdaderamente deberíamos de preguntar es, ¿por qué le suceden cosas aparentemente buenas a gente que obviamente es mala? Ese es verdaderamente el cuestionamiento que debemos de hacernos, porque allá afuera aparentemente son buenos, pero no lo son realmente. Entonces las cosas buenas que les pasan son aparentes. Esa casa bonita que tienes es una cosa buena aparente. ¿A costa de qué se hizo? ¿A costa de qué se hizo? El puesto, el trabajo, el automóvil, todo lo que gira alrededor de tu vida. Cómo llegaste a ser el empresario de empresarios, cómo llegaste a ser el obispo de Tlalnepantla, cómo llegaste a ser todo lo que tienes hoy. ¿A costa de qué? La gente dirá, oh, qué buena es la persona, aparentemente. ¿Qué buenas cosas tiene la persona? Aparentemente, porque la persona es intrínsecamente mala. Lo que deberemos decir verdaderamente es por qué le suceden cosas aparentemente buenas a la gente que es verdaderamente mala.
Podríamos preguntar, ¿por qué no destruye a muchas otras personas por sus pecados? ¿Por qué me tocó a mí y no a las demás personas que verdaderamente son malas? Verdaderamente, porque ahora que entendemos, todos somos malos y culpables, incluyendo a cristianos, como ocurrió en Hechos 5, del 1 al 10. Y aquí es donde más debe empezar a haber temor en la vida del cristiano. Hechos 5, del 1 al 10. Vamos a leerlo del 1 al 10 para entender la historia. Pero cierto hombre, ¿estamos todos ahí? ¿No? Los espero unos segundos más. Hechos 5, 1 al 10. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice de esta manera, Hechos 5, 1 al 10. Pero cierto hombre llamado ¿cómo? Ananías, con Safira, su mujer, vendió su terreno, vendió su heredad y sustrajo del precio, robó del precio del terreno, sabiéndolo también y trayendo solo una parte. O sea que cumplió ¿cómo? Cumplió a medias. La puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y se murió. Murió en ese instante. Y vino un gran temor sobre todos. Subraya ahí, vino un gran temor en tu Biblia, sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. El ministerio de levantamuertos. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, estás hablando ya de Safira, no sabiendo lo que había pasado con su esposo, que lo enterraron bien rápido al parecer. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Dijo, sí, la vendí en 300,000 y nada más te traje 30,000. No, la vendiste en 2 millones y lo demás, venga a nuestro reino. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto, sí. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y dijeron, otra, ay, ¿sí, no? Y la sepultaron junto a su marido. Qué bueno que Dios ya no trata así en este tiempo, porque si no creo que todos no se daría abasto el ministerio de sacamuertos en la iglesia, a causa de los que ofrendan lo que se les da la gana y como se les da la gana. A ese grado llegaba en ese tiempo, amados santos de Dios, el ser malo en las finanzas, al grado de que se morían. Gracias a Dios que Él es benevolente, bueno. Él al día de hoy sigue teniendo misericordia, amados hermanos, porque si no hoy todos estuviéramos muertos. ¿Me siguen hasta ahí? No nos deberíamos preguntar por qué Dios no hace que la tierra se trague a los cristianos apóstatas, como pasó en Números 16. Acompáñenme por favor. Estamos viendo ejemplos de lo duro que ha sido Dios y del por qué tú sigues vivo cuando deberías de estar muerto. Hechos 5 del 1 al 10 leímos acerca de lo de la ofrenda. Números, espero que lo haya apuntado bien, 16. Números 16, versículo 25 al 32. 16, 25 al 32, ¿lo tienen? Me dicen amén. Ay, esperemos que sí. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló de la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos,
O si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Hasta el versículo 32. Mas si Jehová hiciere algo de nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos. Imagínate que ahorita se abriera la tierra y ¡fum! Para abajo todos. Así trató Dios en el pasado. Si Dios no fuera bueno, amados santos de Dios, seguiría tratando de igual manera ahorita con nosotros. Bueno, yo creo que ya para empezar merecemos caer muertos a causa de nuestro amor al dinero. Número 2, merecemos ser tragados por la tierra a causa de nuestra rebelión. ¿Lo merecemos sí o sí? Romanos 9, 22 al 23. Romanos 9, 22 al 23. Dice de esta manera Romanos 9, 22 al 23. Y que si Dios queriendo mostrar su ira, aquí está diciendo, vamos a suponer, si Dios quiere mostrar su ira y hacer notorio su poder, tú que dices, ay no, ese Dios ni existe, si Él quisiera hacerlo, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Él lo quisiera hacer y lo puede hacer. ¿Por qué no lo hace? Para que hiciera notoria ¿qué? Su misericordia. Todos los que estamos aquí merecemos el castigo, merecemos la muerte, merecemos ser consumidos, merecemos caer muertos, pero Él ha hecho notoria su misericordia para con nosotros. Para terminar, el propósito de la benignidad de Dios no es excusar a los hombres de su pecado, sino convencerlos y conducirlos al arrepentimiento. ¿Por qué estás aquí escuchando esto? ¿Por qué estoy aquí hablando esto? ¿Por qué Dios es bueno contigo? Porque Él quiere conducirte a que te arrepientas. La palabra metanoia es la palabra arrepentimiento, la he dicho más de una vez, metanoia en el griego, y significa cambio de mente, cambio de forma de pensar, cambia de forma de actuar. En el campo moral y espiritual se refiere a cambiar de perspectiva frente al pecado, pasando de amar al pecado a renunciar al pecado, dejar de practicarlo y volvernos a Dios para poder obtener así el perdón, ya que Primera de Tesalonicenses 1 al 9 nos dice esta verdad. Y con esto terminamos. Bueno, no terminamos, vamos a dejarlo pausado para la siguiente semana. Primera de Tesalonicenses 1, 9. Uno, 9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. ¿Estamos todos ahí? Ok. Y como os vertisteis, nos convertisteis, de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Una vez más, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Amados santos de Dios, Él nos ha convertido, Él nos ha sacado de la idolatría. Y en esa bondad y en esa misericordia continuemos, vivamos, seamos fieles, porque a causa de la dureza del corazón, que es lo que vamos a hablar la siguiente semana, es que el hombre se sigue burlando de Dios y Dios tiene que manifestar su juicio para con estas personas. No sigo diciéndoles para que no se asusten, pero la próxima semana lo vemos. El corazón endurecido y no arrepentido del ser humano y del contraste con el juicio y la ira de Dios. Pongámonos de pie y cerremos nuestros ojos para terminar.
Amén.